Nunca pensé que me encontraría en esta situación en mis años crepusculares. A los 68 años, la mayoría de mis compañeros disfrutan de su merecida jubilación, pasando los fines de semana con sus nietos y dedicándose a sus asuntos el resto del tiempo. Yo, en cambio, estoy sentada en la habitación de invitados de la casa de mi hijo mayor, temblando con cada ruido en las escaleras. Me llamo Hewen de Lintaft. Trabajé como contadora para Pies Construction en San Antonio toda mi vida. No es la profesión más romántica, pero es estable, algo especialmente importante, después de que mi esposo Leste muriera de un infarto cuando nuestros hijos tenían 8, 12 y 14 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Leste llegó a casa del trabajo, se quejó de acidez, tomó una pastilla y se sentó a ver la televisión. 20 minutos después, escuchó un ruido extraño y lo vi desplomarse en su silla. La ambulancia llegó 17 minutos después. Ya era demasiado tarde. Y así, me quedé sola con 3 hijos y una hipoteca. Trabajar para la empresa de Raymond Pies fue mi salvación. Él era un jefe comprensivo. Me permitía trabajar desde casa a veces cuando los niños estaban enfermos y nunca me negaba por adelantado si había gastos inesperados. Trabajé para él durante 34 años hasta que me jubilé hace 3. Mis hijos crecieron y se convirtieron en personas diferentes. La del medio, Civil, es la más sensible de todos. Se hizo maestra de primaria, se casó con un programador llamado Dominic y tuvo 2 hijos, Oliver y John. Viven en Portland. Llaman regularmente y siempre envían un paquete con regalos y tarjetas hechas a mano por sus nietos en Navidad. El menor, Frank, heredó la pasión de su padre por la electrónica. Se graduó en un instituto técnico, consiguió trabajo como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones y se mudó a Chicago. No llama tan seguido como Civil, pero cada mes transfiere una pequeña cantidad de dinero a mi cuenta, aunque le he dicho muchas veces que puedo arreglármela sola. El año pasado, se divorció de su esposa Paula. No tuvieron hijos. Frank suena un poco perdido por teléfono, pero dice que poco a poco se va acostumbrando a la vida de soltero. Pero el mayor, Aaron, fue un niño difícil, impulsivo, testarudo y a menudo mentía por cosas pequeñas. Leste era mejor para manejar su temperamento y después de que mi esposo murió, yo no siempre tenía la fuerza ni la paciencia. Tal vez cometí errores criándolo. O tal vez él es así. Aaron trabaja como perito de seguros y se casó con Daisy a los 26 años, una mujer con pretensiones de alta sociedad, aunque solo es administradora en un gimnasio. Tienen 2 hijos, Elliot, que ahora tiene 15 años, y Nora, que tiene 13. Mi decisión de mudarme con ellos no fue espontánea. Después de jubilarme, seguí viviendo en mi pequeña casa, que finalmente pagué un año antes de dejar de trabajar. Mi pensión es modesta, pero era suficiente para mis necesidades básicas. Y a veces complementaba mis ingresos haciendo consultoría contable para pequeñas empresas. Pero el otoño pasado hubo una inundación que anegó el sótano y la planta baja, y el seguro solo cubrió parte de las reparaciones. Gasté casi todos mis ahorros y el dinero que quedaba apenas alcanzaba para pagar los servicios. Aaron llamó justo cuando estaba tratando de calcular cuánto podría obtener por la plata de mi abuela. «Mamá, ¿qué te parecería mudarte con nosotros?», preguntó con una preocupación poco habitual en su voz. Los niños extrañan a su abuela. Y Daisy y yo nos sentiríamos mejor si estuviera cerca. Podríamos alquilar la casa para obtener un ingreso extra. No acepté de inmediato. Mi relación con Aaron siempre había sido difícil y con Daisy apenas hablaba en las reuniones familiares. Pero Aaron insistió y finalmente cedí. Vendí la mayoría de los muebles. Alquilé la casa a una pareja por una cantidad que cubría los impuestos y el seguro y me mudé con 2 maletas a la casa de mi hijo en las afueras de San Antonio. Los primeros días fueron incluso mejores de lo que esperaba. Daisy fue inusualmente amable, me mostró la habitación de invitados en la planta baja y me dio una repisa en el baño y un lugar en el refrigerador. Mis nietos, a quienes veía quizá una vez al año, estaban cautelosos pero educados. «Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, mamá», dijo Aaron, poniendo su brazo sobre mis hombros. «No te preocupes por nada, solo vive y disfruta». La noche del tercer día estábamos sentados en el jardín trasero. Daisy estaba haciendo una barbacoa. Los niños jugaban bádminton con los chicos vecinos y Aaron y yo bebíamos limonada bajo una gran sombrilla. «Por cierto, mamá», dijo mi hijo con naturalidad, «Daisy y yo trabajamos mucho y los niños ya son adolescentes. Necesitan supervisión. ¿Te importaría recogerlos de la escuela y preparar la cena a veces?» «Solo un par de veces por semana, cuando Daisy y yo tenemos turnos tarde, por supuesto». Acepté. Después de todo, vivía gratis en su casa y ayudar con los nietos era lo menos que podía hacer.
Pero un par de veces por semana pronto se convirtió en una tarea diaria. Daisy comenzó a quedarse tarde en el trabajo. Luego se inscribió en clases de manicura y pedicura. Necesito desarrollarme profesionalmente, Gwen, dijo. Y después añadió clases de yoga para el equilibrio mental. Al final del primer mes, me encontraba preparando el desayuno, almuerzo y cena, lavando la ropa, planchando, limpiando la casa, recogiendo a los niños de la escuela, ayudándolos con las tareas y llevándolos a actividades extracurriculares. Al mismo tiempo, nunca tomaban en cuenta mi opinión. Y cualquier iniciativa de mi parte era recibida con irritación. Un día preparé una cazuela para la cena usando la receta de mi madre. ¿Qué es esta cosa asquerosa? Daisy puso una mueca, apenas mirando el plato. Sabes que no como gluten. Pero no tiene gluten, tartamudeé. Solo verduras. Un poco de queso. Dije que no lo como. Ella estalló y se dirigió a los niños. Pedimos pizza. Ellos asintieron felices. Y Aaron ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Otra vez compré una camisa nueva para Elliot. Se acercaba un día festivo en la escuela y todas sus camisas parecían desgastadas. ¿Qué estás haciendo? Me reprendió Aaron cuando Elliot mostró su camisa nueva. ¿Quieres demostrar que no podemos mantener a nuestro propio hijo? Devuelve ese trapo y no te metas en nuestros asuntos. Solo quería ayudar, traté de explicar. Y no es basura barata. Es una camisa de buena calidad de no sé dónde. Aaron tiró la camisa al suelo. No necesitamos tu caridad. Después de eso, no me habló por una semana y Daisy aprovechaba cada oportunidad para hacer comentarios sarcásticos sobre ciertas pensionistas que se meten en lo que no les importa. Lo peor era que mis nietos adoptaron rápidamente la actitud de sus padres. Al principio al menos me saludaban, pero ahora fingían que no existía. Elliot, cuando creía que no lo escuchaba, me llamaba vieja bruja y Nora arrugaba la nariz y decía que olía a viejo. Intenté hablar con Aaron, pero me rechazó. Deja de ser tan dramática, mamá. Vives gratis en nuestra casa. Así que deberías estar agradecida. Mi único desahogo eran las llamadas ocasionales de Sybil y Frank. Sybil siempre empezaba la conversación preguntando cómo me sentía y escuchaba atentamente mis respuestas cautelosas. No me quejaba. No quería arruinar la relación entre mis hermanos, pero creía que ella sospechaba que algo no estaba bien. Mamá, no tienes que vivir con Aaron, decía ella. Dominic y yo nos encantaría que vinieras a vivir con nosotros. Portland. Es muy húmedo para mis articulaciones, querida. Yo bromeaba. Y además tiene suficiente espacio con los niños. Frank era menos perceptivo. Pero en cada conversación me ofrecía ayuda financiera. Mamá, puedo enviarte más dinero. Solo, dime cuánto necesitas. Tengo todo lo que necesito, hijo, le respondía. Mejor cómprate algo lindo. En contraste con estas cálidas conversaciones, la vida en la casa de Aaron parecía aún más deprimente. Me sentía como una invitada no deseada que solo toleraban, por los beneficios que les proporcionaba. Daisy discutía abiertamente con sus amigas por teléfono lo afortunada que era de tener una niñera y ama de llaves gratis, mientras que Aaron, si me atrevía a pedir la mínima ayuda, como que me llevara a la clínica, suspiraba y ponía los ojos en blanco. ¿No tengo otra cosa que hacer? Llama a un taxi. Al final del tercer mes, estaba considerando seriamente volver a vivir en mi propia casa, aunque eso significara endeudarme para romper el contrato de alquiler. Pero justo en ese momento, llegó una llamada que cambió todo. Era martes alrededor de las 5 de la tarde. Daisy todavía no había llegado del trabajo. Los niños estaban en la práctica. Y Aaron no llegaría a casa hasta las 8. Estaba cocinando la cena cuando sonó mi teléfono viejo. El número me era desconocido y estaba a punto de colgar. Los estafadores telefónicos me acosaban regularmente, pero algo me hizo contestar. Gwen Dalin. Habla Raymond Pease. No sé si recuerda a su antiguo jefe. La voz de Raymond sonaba más débil de lo que recordaba, pero definitivamente era él, con su característica ronquera y su leve acento tejano. Por supuesto que lo recuerdo, señor Pease, respondí, sorprendida por la llamada. ¿Cómo está? Mejor, Gwen Dalin. Mejor. Suspiró profundamente. Escucha, tenemos que hablar. Es importante, y no es algo que podamos discutir por teléfono. ¿Puedes venir a la oficina mañana a las 10? Dudé. Mañana era miércoles y tenía que recoger a Nora de la escuela a las 2 y llevarla a su clase de piano. Esto es realmente importante. Gwen Dalin. La voz de Raymond sonaba casi suplicante. No te molestaría si pudiera pedirle a otra persona. Está bien, señor Pease, decidí. Estaré en su oficina a las 10 mañana. Gracias, Gwen Dalin, prepárate para una conversación seria. Cortó, dejándome completamente desconcertada. No habíamos hablado desde que me jubilé. ¿Qué podría haber pasado para que me necesitara? ¿Y por qué su voz sonaba tan desolada?
La mañana estaba fresca. A pesar de ser finales de abril, me levanté a las 5, mucho antes que el resto de la casa, para preparar el desayuno para todos y arreglarme antes de encontrarme con Raymond. Los pensamientos sobre la conversación próxima me mantuvieron despierta casi toda la noche. La oficina de Pieske Construction estaba ubicada en el mismo edificio donde trabajé la mayor parte de mi vida, pero mucho había cambiado adentro. Modernos paneles de vidrio habían reemplazado las viejas paredes. Máquinas de café modernas y dispensadores de agua estaban por todos lados. Y jóvenes empleados con tabletas se movían sin levantar la vista. El mostrador de recepción ahora estaba atendido por una chica de cabello rojo brillante y muchos piercings. Todo lo contrario a la severa señora Becker que solía recibir a los visitantes en mis tiempos. Tengo una cita con el señor Pies, dije al acercarme al mostrador. Gwendolyn Taft, la chica levantó la vista de la pantalla de su computadora y me evaluó de arriba abajo. El señor Pies la está esperando. Asintió sin ocultar su sorpresa. Cuarto piso, al final del pasillo, última puerta. Mientras subía en el ascensor, nerviosa. Tironeaba de mi vieja chaqueta de tweed. La había comprado cuando trabajaba aquí, pero todavía se veía decente. Siempre cuidé bien mi ropa. La oficina de Raymond también había cambiado. Era más espaciosa, con muebles modernos y enormes ventanas que daban al distrito empresarial de San Antonio. Pero Raymond mismo, sentado en su enorme escritorio, se veía mucho peor de lo que recordaba. Había perdido mucho peso. Su cabello estaba completamente gris y tenía profundas ojeras. Cuando se levantó para recibirme, noté que cojeaba ligeramente. Gwendolyn, exclamó con una calidez que no esperaba oír, «¡Qué maravilloso verte! Por favor, siéntate». Señaló la silla frente a su escritorio y caminó para sentarse a mi lado, dejando de lado la formal distancia de un jefe. «No has cambiado nada», sonrió. «Pero tú», empecé, pero me detuve. Sin querer ser descortés. «Me veo terrible». Sir Raymond movió la mano. «Cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los médicos me dan de 3 a 6 meses». Jadeé y me llevé la mano a los labios. Raymond siempre había sido para mí el símbolo de la vitalidad. Enérgico, activo, incansable. Verlo tan debilitado fue doloroso. «Lo siento mucho», murmuré. «No lo estés», sonrió débilmente. «He tenido una buena vida, Gwendolyn. Construí un negocio exitoso. Crié a una hija, incluso pude jugar con mis nietos. Pero ese no es el punto». Hizo una pausa como si reuniera fuerzas. «Te invité aquí porque la empresa está en peligro. Después de que me diagnosticaron, empecé a prepararme para vender el negocio. Quiero que los empleados estén protegidos y que la familia obtenga un buen trato. Pero mi director financiero, Vernon Gray, ¿lo recuerdas?», resultó ser un avaro. «Despreciable», asentí. Vernon se había unido a la empresa un par de años antes de que yo me jubilara. Un joven astuto de Wall Street que Raymond contrató para modernizar el departamento financiero. «Está manipulando los libros», continuó Raymond, bajando la voz. «Está ocultando activos, subdeclarando ganancias, creando deudas ficticias. Está preparando el terreno para comprar la empresa por una ganga después de que yo muera. Tengo pruebas. Pero necesito a alguien que entienda todos los engaños y pueda ayudar a solucionar la situación antes de la venta». «¿Y pensaste en mí?», pregunté, sorprendida. «Pero llevo 3 años jubilada. Todo ha cambiado. Nuevos programas, Gwendolyn». Raymond cubrió mi mano con la suya. «Seca y caliente. Eres la mejor contadora con la que he trabajado. Tienes una mente aguda y una integridad tremenda. Confío en ti más que en nadie en esta empresa. Pero escucha». Apretó mi mano con más fuerza. «Te ofrezco el puesto de directora financiera con acceso total a todos los documentos, autoridad para firmar y un salario de $75,000 al mes». Jadeé. La cantidad que nombró Raymond era astronómica. Decenas de veces más de lo que había ganado jamás. «Eso es imposible». Respiré. «Podrías contratar a cualquiera en Wall Street con ese dinero». «De ahí viene Vernon», dijo Raymond con una sonrisa amarga. «No, necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que conozca la empresa desde dentro y no la venda por su propio beneficio». Me entregó una carpeta con documentos. «Aquí tienes un contrato de 6 meses. Eso debería ser suficiente para poner todo en orden y preparar la empresa para una venta honesta. Échale un vistazo, piénsalo, pero no te demores. El tiempo juega en nuestra contra». Tomé la carpeta con manos temblorosas. La oferta parecía irreal, como si de repente hubiera caído en una película. $75,000 al mes. Aunque fuera por 6 meses. Era más de lo que había ganado en los últimos 10 años de mi carrera. «¿Y qué pasa con Vernon?», pregunté. «¿Renunciará a su puesto?». «Lo despedí esta mañana». Raymond se permitió una débil sonrisa.
Seguridad ya está empacando sus cosas. Amenazará con demandar, por supuesto, pero tengo suficientes pruebas de sus artimañas para que prefiera irse en silencio. Necesito pensarlo, dije, sin creer aún lo que estaba pasando. Por supuesto. Asintió Raymond. Pero espero que aceptes. Eres la única que puede salvar lo que he construido toda mi vida. Regresé a casa, en un estado de completa confusión. La carpeta con el contrato me quemaba las manos y 1000 pensamientos giraban en mí cabeza. Por un lado, esta era una oportunidad, no solo para ganar independencia financiera, sino también para ayudar a un hombre que siempre había sido bueno conmigo. Por otro lado, no estaba segura de poder manejar tanta responsabilidad a mi edad. Me detuve frente a la casa de Aaron, tratando de recuperar el aliento. Tenía que inventar una explicación para mi ausencia. Probablemente Nora ya había llegado de la escuela y se había quejado con sus padres porque su abuela no la había recogido. Tenía razón. En cuanto entré, me enfrenté a una Daisy enfadada. ¿Dónde has estado?, me espetó. Nora tuvo que tomar el autobús. Se perdió su clase de piano. Tuve que ir a la clínica. Mentí. Decidiendo no mencionar la oferta de Raymond, se abrió un espacio con el cardiólogo de repente, y había estado esperando 2 meses por esta cita. ¿Y no pudiste avisarme? Daisy cruzó los brazos sobre el pecho. Perdí una reunión importante con un cliente por tu culpa. Tuve que pedir permiso para recoger a Nora. Traté de llamarte. ¿Pero mi teléfono se murió? Seguí inventando. Lo siento, Daisy. No volverá a pasar. Ni de broma, resopló. Aaron va a estar furioso. Y, en efecto, esa noche tuve que escuchar una larga y airada perorata de mi hijo sobre mi irresponsabilidad e ingratitud. Te acogimos, te dimos techo, ¿y qué haces?, gritó, salpicando saliva. ¿Nos fallaste en la primera oportunidad? Aaron, expliqué. No me importan tus explicaciones, golpeó la mesa con el puño. O haces tu trabajo, o haces las maletas y te vas a tu agujero. Bajé la cabeza en silencio. Discutir con Aaron era inútil, especialmente cuando estaba de ese humor. Además, mi mente estaba completamente ocupada en otra cosa, el contrato que aún estaba en mi bolso. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, saqué los documentos y los estudié detenidamente a la luz de una pequeña lámpara de escritorio. Las condiciones eran más que generosas, además de un salario fabuloso. Raymond ofrecía seguro médico premium, un coche de la empresa, y una bonificación al lograr la venta exitosa de la compañía. El contrato estaba bien redactado, sin cláusulas ocultas. Incluso contemplaba una compensación en caso de terminación anticipada por iniciativa del empleador. Pasé una noche en vela, sopesando los pros y los contras. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Aceptaría la oferta de Raymond. No solo era una oportunidad para ayudar a alguien que siempre me había apoyado, sino también la ocasión de retomar el control de mi propia vida. Lo llamé a primera hora de la mañana, tan pronto como Aaron y Daisy se fueron a trabajar y los niños a la escuela. Acepto, dije sin preámbulos. Excelente. La voz de Raymond sonaba aliviada. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana. Te veré en la oficina a las 9 de la mañana. Y gracias, G. Wendelin. Después de colgar, pensé en cómo organizar mi nueva vida. Lo primero que debía decidir era si contarle a mi familia sobre el nuevo trabajo. Tras el escándalo de ayer, estaba inclinada a mantenerlo en secreto, al menos por ahora. Conociendo a Aaron y Daisy, podía imaginar que empezarían a pedir dinero de inmediato para reparaciones, un auto nuevo o la escuela privada de los niños. No, era mejor que me pusiera de pie primero, ahorrara lo suficiente para alquilar un lugar propio y luego decidiera qué hacer. Como historia de cobertura, inventé que me había inscrito como voluntaria en la biblioteca local, donde necesitaban gente para clasificar libros y ayudar a los visitantes. Eso explicaría mi ausencia entre semana y sonaría bastante plausible para alguien de mi edad y posición. Por la noche, mencioné cautelosamente mi voluntariado durante la cena, intentando parecer lo más casual posible. ¿La biblioteca?, preguntó Aaron con la boca llena. ¿Por qué haces eso? Para no quedarme en casa todo el día. Encogí los hombros. Necesito algo que hacer para estar con gente. ¿Quién va a recoger a los niños de la escuela?, intervino Daisy. Inmediatamente y preparar la cena. He arreglado trabajar a medio tiempo, mentí. Terminaré a las 2, así que tendré tiempo para recoger a los niños y preparar la cena. Aaron y Daisy intercambiaron miradas, claramente insatisfechos, pero no podían discutir directamente. Después de todo, el trabajo era voluntario. Así que no podían acusarme de tener motivos ocultos. Solo no dejes que interfiera con tus deberes. Aquí, advirtió Aaron, no te acogimos para que te entretuvieras con libros. Por supuesto, querido, respondí tímidamente, reprimiendo el impulso de decirle la verdad sobre cuánto iba a ganar ahora. Al día siguiente comencé a trabajar en Pies Construction,
Las primeras semanas fueron increíblemente difíciles. Tuve que aprender rápidamente nuevos programas de computadora, entender los complicados diagramas de Venn y al mismo tiempo construir relaciones con mis compañeros de trabajo, muchos de los cuales me miraban con escepticismo apenas disimulado, pero poco a poco las cosas empezaron a encajar. Mis muchos años de experiencia en la empresa resultaron invaluables. Conocí a todos los entresijos del negocio, recordaba la historia de muchos proyectos y rápidamente restablecí viejas conexiones con clientes y socios. Además, la contabilidad siempre había sido mi fuerte, y los planes de Venn, aunque ingeniosos, eran fáciles de desenredar. Raymond, a pesar de su salud en declive, venía a la oficina día por medio y pasaba largas horas conmigo poniéndome al tanto y apoyando mis decisiones ante la junta directiva. Lo estás haciendo incluso mejor de lo que esperaba, me dijo, después de una reunión particularmente exitosa donde presentamos un plan de reestructuración de deuda. Sabía que tenía razón sobre ti, Gwendolyn. Sus palabras significaron más para mí que todo el dinero del mundo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí necesaria, competente, respetada. Era una sensación embriagadora, especialmente en contraste con cómo me trataban en casa. En casa, la situación solo empeoraba. Daisy, descontenta porque ahora tenía que dividir mi tiempo entre el voluntariado y las tareas domésticas, se volvió aún más exigente y sarcástica. Has echado demasiada sal a la sopa otra vez. Puso una mueca durante la cena. La ropa no está bien planchada. Quizá deberías pasar menos tiempo con tus libros y más tiempo cuidando a la familia. ¿Qué te acogió? Aaron apoyaba a su esposa en todo, añadiendo sus propias quejas. Mamá, has estado distraída últimamente. Ayer olvidaste comprar mi queso favorito. Hoy no anotaste un mensaje de mi jefe. Todo es por culpa de tu estúpida biblioteca. Tal vez deberías dejar de hacer caridad, pero lo peor eran los nietos. Ahora que Elliot y Nora se dieron cuenta de que sus padres no los iban a reprender, dejaron de fingir siquiera ser educados. Una vez sorprendí a Nora hurgando en mi bolso. ¿Qué haces?, pregunté, intentando disimular mi alarma. Había un recibo de pago en el bolso. Buscando dinero, respondió descarada. Necesito una funda nueva para el teléfono. Nora, no puedes tomar cosas de otros sin pedir permiso, dije con cuidado, quitándole el bolso. Si necesitas dinero, pídelo a tus padres. ¿Qué podría yo tomarte? La niña resopló. No tienes nada. Eres una vagabunda. Me quedé paralizada ante tal grosería descarada. Pero antes de que pudiera responder, Daisy entró en la habitación. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando de su hija a mí. La abuela no me quiere dar dinero para la funda. Se quejó Nora de inmediato. Esconde su estúpido bolso de nosotros. Traté de explicar. Solo, ¿qué secretos podrías tener?, interrumpió Daisy. Vives en nuestra casa, comes nuestra comida. Si mi hija te pide algo, tienes que ayudarla. Pero no meterse, me cortó Daisy. Dale el dinero para la funda, ya que lo pide. No creo que tengas algo más importante en que gastarlo. En silencio saqué mi cartera y le di a Nora $20. La cantidad que había estado ahorrando, para medias nuevas. La niña agarró el billete con una sonrisa triunfante y salió corriendo de la habitación. Recuerda, me espetó Daisy. No hay secretos en mi casa. ¿Entendido? Después de que se fue, me senté en la cama tratando de detener el temblor de mis manos. Necesitaba encontrar un lugar más seguro para esconder mis documentos de trabajo. La siguiente vez, Elliot derramó accidentalmente jugo de naranja sobre mi blusa favorita, que acababa de llevar a la tintorería para prepararme para una reunión importante con inversores. Oh, lo siento, dijo con un arrepentimiento fingido. No me di cuenta. Está bien, suspiré, sabiendo que no fue un accidente. El chico parecía demasiado satisfecho consigo mismo. Vamos. Mamá, intervino Aaron cuando comencé a lavar la mancha. Es solo un viejo trapo. Algún día te puedes comprar uno nuevo, surrieron padre e hijo, intercambiando miradas cómplices. No dije nada, pero por dentro sentía un nudo de dolor y rabia. Esa noche, acostada en la cama, me permití pensar de verdad en cómo cambiaría mi vida con mi nuevo sueldo. Podría alquilar un apartamento hermoso, comprar un coche. Viajar, podría ayudar a Jill y Frank a consentir a sus hijos. Podría cortar todo contacto con Aaron y su familia si quisiera. Era una libertad embriagadora y vertiginosa, y me dormí con una sonrisa, imaginando la cara de Aaron cuando descubriera la verdad. Pero en la mañana prevaleció el sentido común. Tenía que proceder con cautela. Primero, necesitaba ahorrar suficiente dinero, encontrar un lugar donde vivir y quizás consultar a un abogado sobre el testamento. No quería que Aaron recibiera ni un centavo de mi dinero después de morir. Mientras tanto,
Tenía que soportar la humillación diaria y fingir que todo estaba bien. Cada mañana iba a la biblioteca, trabajaba hasta el agotamiento en la oficina y luego volvía a casa a cocinar. Limpiar y escuchar quejas y burlas. A veces sentía que llevaba una doble vida, directora financiera exitosa de día y sirvienta, impotente de noche. Era agotador, pero el pensamiento de que pronto todo cambiaría me daba fuerzas. Aguanta, Gwendolyn, me animó Raymond al notar las ojeras bajo mis ojos. Estás haciendo un trabajo increíble. Solo un poco más y sacaremos a la empresa de esta crisis. Sonreí agradecida. Sin contarle mis problemas domésticos. Él tenía suficientes preocupaciones propias. La salud de Raymond empeoraba cada día, y a veces me parecía que se sostenía solo por pura fuerza de voluntad y el deseo de ver su negocio salvado. Y en casa. Me esperaban nuevas pruebas. Daisy decidió de repente que también debía encargarme de la limpieza del garaje y el patio trasero. Te sientas en tu biblioteca todo el día, dijo. Considéralo compensación por tu ausencia. Pero ya hago todas las tareas de la casa, intenté argumentar. La biblioteca también es trabajo. Aunque no paguen. ¿Quién necesita que te ocupes de tus libros? Espetó Daisy. Vives aquí gratis. Así que sea amable y trabaja por ello. Apreté los dientes y no dije nada. Los días laborales comenzaron a fundirse en un maratón interminable. Me despertaba a las 5 de la mañana. Preparaba el desayuno para toda la familia, empacaba el almuerzo de los niños para la escuela y luego salía de la casa en silencio mientras todos aún dormían. De camino a la oficina, paraba en un café y me compraba un café, un pequeño lujo que ahora podía permitirme. A las 8:30 ya estaba sentada en mi escritorio, revisando informes financieros y preparándome para la siguiente reunión. El trabajo resultó ser más difícil de lo que esperaba. Vernon había dejado un verdadero desastre de documentos falsos, cuentas ocultas y transacciones confusas, pero metódicamente, paso a paso. Desate el nudo. Gwendolyn, eres un milagro, dijo Raymond mientras revisaba mis informes. Has hecho más en 3 semanas que Vernon en 3 años. Solo conozco la empresa, encogí los hombros, pero por dentro brillaba de orgullo. A principios de junio, habíamos descubierto y corregido la mayoría de los planes de Vernon. Restaurado las relaciones normales con proveedores clave y recuperado algunos activos que había intentado desviar mediante empresas pantalla. Quedaba mucho trabajo por delante, pero lo más difícil ya había pasado. Con mi primer sueldo, me permití algunos pequeños placeres. Compré un teléfono nuevo para reemplazar mi antiguo modelo de botones. Pedí algunos cosméticos agradables y fui a un salón donde me hice un corte moderno y teñí para cubrir las canas. Guardé el resto del dinero en una cuenta aparte para ahorrar para un lugar propio. Estos pequeños cambios no pasaron desapercibidos para Daisy. ¿Te arreglaste el cabello?, preguntó una noche, entrecerrando los ojos. ¿Y ese es un teléfono nuevo? Sí, dije intentando sonar casual. Hubo un evento de voluntariado en la biblioteca. Cortes de cabello gratis por estudiantes de peluquería. Y Sibyl me regaló el teléfono por mi cumpleaños. Tu cumpleaños es en noviembre, comentó Daisy secamente. Es un regalo atrasado, respondí rápido. Ella había estado ahorrando para eso. Daisy claramente no me creyó. Pero no insistió. Le interesaba más si había preparado la lasaña que había pedido para la cena. Me sentía completamente diferente en la oficina. Allí era una profesional respetada, cuya opinión se valoraba y cuyas decisiones tenían peso. Los empleados jóvenes que al principio miraban con escepticismo a la anciana del siglo pasado ahora venían a mí por consejos y guía. Incluso los miembros de la junta directiva que inicialmente se oponían a mi nombramiento comenzaron a reconocer mi competencia. Señora Teft ha hecho un trabajo increíble reestructurando la deuda con Gardan Investments, me dijo un día Lister Montgomery, el más conservador y quisquilloso de los directores. Creo que todos te subestimamos. Asentí, aceptando el cumplido, y sonreí para mis adentros, imaginando cómo reaccionaría Aaron si oyera hablar a su madre con tanto respeto. En casa, la situación se volvía cada vez más tensa. Aaron y Daisy parecían decididos a exprimir hasta la última gota de mí. Ahora, mis tareas incluían no solo limpiar la casa, cocinar y cuidar a los niños, sino también lavar la ropa, planchar, cuidar el jardín, pasear al perro y ayudar a Elliot con sus deberes de matemáticas. Mamá, eres contadora, decía Aaron, ignorando mi protesta de que estaba cansada después de un largo día en la biblioteca. Explícale estas fracciones. No tengo tiempo. ¿Y si lo tengo? Terminé estallando. Aaron me miró como si de repente hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. Por supuesto que tienes tiempo, dijo despacio. ¿Qué más haces? Tu voluntariado es solo un pasatiempo que nos permitimos amablemente. Yo también soy una persona, dije en voz baja. Tengo mis propias cosas que hacer y necesidades que cumplir. ¿Qué otras necesidades?
resopló. Tienes un techo sobre tu cabeza y comida para comer. ¿Qué más quieres? En vez de quejarte, deberías estar agradecida de que te hayamos acogido. Había tanta convicción sincera en su voz que comprendí que era inútil discutir. Él realmente creía que me estaba haciendo un gran favor al permitirme vivir en su casa y que debería estar inmensamente agradecida por ello. No dije nada, tragando mi resentimiento, y fui a ayudar a Elliot con sus matemáticas. El niño me recibió con un desprecio descarado. No creas que voy a escuchar a una anciana. Solo haz mis deberes por mí. Respiré profundo, recordándome que pronto las cosas cambiarían. Solo un poco más y podría irme de aquí con la cabeza en alto. Raymond notó mi estado y una vez, después de una reunión, me retuvo en su oficina. ¿Pasa algo, Gwendolyn?, preguntó con sincera preocupación. Pareces agotada. Quise restarle importancia diciendo que todo estaba bien. Pero de repente sentí que ya no podía guardarlo todo dentro, y le conté sobre mi vida con Aaron y su familia, sobre la humillación constante, sobre lo difícil que era llevar una doble vida. Raymond escuchó atentamente sin interrumpir, y cuando terminé, negó con la cabeza. Gwendolyn, ¿por qué soportas esto? Ahora tienes los medios para vivir por tu cuenta. Estoy ahorrando para un lugar, expliqué. Quiero tener un colchón antes de lanzarme. Eso es sabio. Asintió. Pero no olvides que la vida es demasiado corta para desperdiciarla con quienes no te valoran. Sus palabras tocaron una fibra en mí, especialmente considerando su propia situación. Raymond se estaba apagando ante nuestros ojos. Cada día podía ser el último, pero seguía viniendo a la oficina, resolviendo problemas, haciendo planes para el futuro de una empresa que nunca vería. Tienes razón en querer ser independiente financieramente, continuó, pero no dejes que te quiebren el espíritu. Eres una mujer maravillosa, Gwendolyn, y mereces respeto. Después de esa conversación, algo cambió en mí. Seguía haciendo mis tareas en casa, pero ya no intentaba complacer a Aaron ni Daisy ni a nadie. Si pedían algo claramente excesivo, me negaba con calma. Si los niños eran groseros, no tragaba mi resentimiento, sino que señalaba firmemente que ese comportamiento no era aceptable. Por supuesto, esto no pasó desapercibido. Daisy se quejó a Aaron de que me había dejado completamente ir, y él, a su vez, me reprendió, a lo que respondí con cortesía, pero sin la sumisión de antes. ¿Qué te pasa, mamá?, preguntó una vez cuando me negué a coser todas sus camisas en una sola noche. Te has vuelto diferente. Solo soy un ser humano. Aaron, respondí. Tengo mis límites. ¿Te estamos pidiendo demasiado?, preguntó, ofendido. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué has hecho tú por mí?, pregunté en voz baja. ¿Qué quieres decir con qué hemos hecho por ti? Su mostró genuinamente sorprendido. Te dimos un techo, comida, una familia. Si nosotros vivirías sola en tu choza destartalada, sin nadie que se preocupara por ti. En sus ojos vi la absoluta convicción de que tenía razón. Para Aaron, esto no era manipulación, sino una afirmación de hecho. Él realmente creía que me hacía un gran favor al permitirme vivir en su casa y servir a su familia. Por primera vez comprendí lo profunda que era la brecha entre nosotros. Mi propio hijo no me veía como una persona, sino como una función, una herramienta para su conveniencia, y ninguna palabra mía podría cambiar esa percepción. Desde ese momento empecé a contar los días hasta que pudiera irme. Cada mañana al salir para el trabajo, me decía mentalmente, otro día más. Cada noche al regresar a la casa de Aaron, me repetía, esto es temporal. Mi alienación interior debió ser evidente para quienes me rodeaban porque la actitud hacia mí en casa empeoró. Daisy dejó de fingir siquiera ser cortés. Elliot y Nora ignoraban abiertamente mis pedidos e instrucciones, y Aaron cada vez me hablaba con un tono irritado, como si fuera una niña desobediente. A mediados de julio, cuando mi cuenta bancaria tenía suficiente dinero para el primer mes de alquiler, sucedió algo que finalmente decidió todo. Era sábado, día libre. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el día completo libre. La oficina había declarado día de limpieza. Y le dije a mi familia que estaba haciendo inventario en la biblioteca. Planeaba pasar el día mirando anuncios de apartamentos y quizás ir a ver un par de opciones. Pero Aaron y Daisy tenían otros planes. Mamá, Daisy y yo queremos ir a ver esta nueva película, anunció mi hijo en el desayuno. ¿Vas a cuidar a los niños? Tengo algunas cosas planeadas para hoy, respondí con cautela. ¿Qué cosas? Daisy ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Tienes el día libre. Podrías pasarlo haciendo algo útil, pasando tiempo con tus nietos. Tengo una cita con el médico, mentí, sabiendo que, de todas formas, no me creerían. El ortopedista por mi artritis. He estado esperando 2 meses por esta cita. Reprográmala, se encogió de hombros Aaron. No es tan urgente. No puedo reprogramarla, traté de decir firmemente. Pero con calma.
El doctor está muy ocupado, y la próxima cita no será hasta septiembre. ¿Y qué? Intervino Daisy. Puedes esperar hasta septiembre. No te vas a desarmar. Queremos ir al cine. Ya me duelen las rodillas. Decidí mantenerme firme. Necesito ver al doctor, Dios. Mamá, Aaron puso los ojos en blanco. Siempre tus problemas de salud. ¿Por qué no puedes simplemente ayudar a tu familia cuando te lo piden? Yo los ayudo todos los días. Mi paciencia se estaba agotando. Cocino, limpio, recojo a los niños de la escuela, ayudo con las tareas. ¿Puedo tener un día para mí? Para ti, preguntó Aaron, sonando tan sorprendido como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Qué harías contigo misma? Estás jubilada. No tienes trabajo, pasatiempos, ni amigos. Tu vida somos nosotros. Tu familia. Yo tengo mi propia vida, dije en voz baja pero firme. Y mis propias necesidades. ¿Qué necesidades tiene una mujer vieja? Resopló Daisy, sin levantar la vista de su teléfono. La necesidad principal a tu edad es ser útil a tu familia. No una carga. La miré, luego a Aaron, que asentía con cada palabra de su esposa. Y comprendí que la conversación era inútil. Realmente no me veían como una persona con deseos y derechos propios. Lo siento. Pero no puedo cuidar a los niños esta noche, dije levantándome de la mesa. Tengo que ir al médico. ¿No escuchaste lo que dijimos? Alzó la voz Aaron. No vas a ningún lado. Te quedas con los niños. No, dije firmemente por primera vez. No. Me quedo. La cara de Aaron se enrojeció, de ira. Se levantó de un salto y se me acercó amenazante. ¿Qué quieres decir con no? Vives en mi casa, comes mi comida y harás lo que yo te diga. Soy tu madre, no tu sirvienta. Trate de hablar con calma. Aunque temblaba por dentro. Tengo derecho a mi tiempo. ¿Qué derecho? Rugió Aaron. Vives aquí por nuestra bondad. Por nuestra bondad, ¿entiendes? Si no fuera por nosotros, estarías viviendo en tu agujero, contando centavos hasta jubilarte. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. No porque fueran ciertas, sabía que ahora podía permitirme una vida mucho mejor que la de Aaron, sino porque reflejaban su actitud hacia mí, desprecio, superioridad. Falta total de respeto. Me voy, dije, sintiéndome extrañamente tranquila. Voy al médico ahora y hablaremos esta noche cuando te hayas calmado. Me di la vuelta para salir de la cocina, pero Aaron me agarró del brazo, apretando mi muñeca dolorosamente. No vas a ningún lado. Te dije que te quedas con los niños. Suelta. Trate de liberarme. ¿Me estás lastimando? ¿Lastimarte? Se rió con malicia. Aún no sabes lo que es el sufrimiento, vieja ingrata. Te acogimos, te dimos un hogar y en vez de gratitud armas un escándalo. Nora y Elliot miraban con gran interés mientras Daisy seguía desplazándose por su teléfono como si no pasara nada fuera de lo común. Suéltame. Aaron, repetí. Ahora mismo. ¿O qué? Apretó mi mano aún más fuerte. ¿Qué vas a hacer, mendiga? ¿A dónde vas a ir sin nosotros? ¿Quién te necesita? Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Años de dolor, humillación y rechazo estallaron. Aparté mi mano y, para mi propia sorpresa, grité, necesito de mí misma. Soy un ser humano. No una cosa. Soy tu madre que te crió sola después de que tu padre murió, que trabajó en 2 empleos para que pudieras ir a la universidad. ¿Y así me lo agradeces? ¿Tratándome como a una sirvienta? ¿Humillándome frente a mis propios nietos? Mis gritos parecieron dejar atónitos a todos. Daisy incluso levantó la vista de su teléfono y los niños se quedaron paralizados con la boca abierta. Pero Aaron rápidamente recuperó la compostura. ¿Cómo te atreves a levantarme la voz en mi propia casa? Siseó, agarrando su taza de té caliente de la mesa. Tú, no terminó la frase. En cambio, arrojó el té caliente a mi rostro. El líquido abrasador corrió por mis mejillas, cuello y pecho, empapando mi blusa. Grité de dolor y sorpresa. Fuera, mendiga, gritó Aaron, empujándome hacia la puerta. Fuera de mi casa. Ya no eres parte de esta familia. No eres nadie. ¿Me oyes? Nadie. Atónita, con el rostro y la ropa mojados de té. Retrocedí hacia la puerta. Los ojos de Aaron ardían con una furia que nunca había visto antes. Detrás de él estaban Daisy y los niños, impasibles, indiferentes, como si lo que sucedía fuera una discusión familiar normal y no la expulsión de una anciana de su hogar. Haz tus maletas y vete, continuó gritando Aaron, te doy 10 minutos, luego tiraré todo a la calle. Me di la vuelta en silencio y fui a mi habitación. Mis manos temblaban. Mi rostro ardía por el té y la humillación. Pero dentro sentía un extraño vacío. Era como si algo importante que me unía a esta casa, a esta gente, se hubiera finalmente cortado. Rápidamente reuní lo esencial en una pequeña bolsa. Mis documentos, mi teléfono. Unos cuantos cambios de ropa. Podría recoger lo demás después, o comprar cosas nuevas.
Ahora lo principal era salir de esta casa, donde había sido humillada durante tanto tiempo. Al pasar por la cocina, escuché a Daisy decir, quizá no deberías haber sido tan dura. Después de todo, es tu madre. No me importa, espetó Aaron. Ella cruzó la línea. Que se vaya y viva su propia vida. Ya veremos cómo se las arregla sin nosotros. Abrí la puerta principal silenciosamente y salí. Era una mañana soleada. Los vecinos estaban ocupados en sus jardines. Alguien paseaba a su perro. Un día típico de verano en los suburbios de San Antonio. Caminé lentamente por la acera, sin mirar atrás. Mi rostro aún ardía por el té. La blusa me pegaba incómoda al cuerpo, pero extrañamente me sentía más ligera que en meses. Era como si un peso pesado se hubiera levantado de mis hombros, a donde ahora, pensé, deteniéndome en la esquina. Tenía una suma decente de dinero en mi cuenta, pero ningún lugar donde quedarme. Podría haber llamado a Sibyl o Frank, pero no quería involucrarlos en mi conflicto con Aaron. Saqué el teléfono y llamé un taxi al hotel más cercano. Después de todo, ahora podía permitírmelo. Y entonces habría una nueva vida, sin lugar para quienes no sabían apreciar y respetar a los demás. Sentada en un banco esperando el taxi, me sorprendí sonriendo, por primera vez en mucho tiempo. Me sentí verdaderamente libre. El Hotel Riverview resultó ser un verdadero salvavidas. La habitación espaciosa, con aire acondicionado, una cama suave y un baño grande. Me pareció casi un palacio, después del estrecho cuarto de invitados en la casa de Aaron. Lo primero que hice fue darme una larga ducha caliente, lavando no solo las pegajosas marcas de té, sino también toda la negatividad de mi vida pasada. Quedaron marcas rojas de quemaduras en mi piel, pero por suerte no eran graves. El gerente del hotel, al notar mi estado, me ofreció un botiquín de primeros auxilios y ahora aplicaba cuidadosamente un ungüento curativo en las áreas afectadas. Cuando terminé, me senté al borde de la cama y por primera vez ese día, me permití comprender plenamente lo que había pasado. Mi propio hijo me había echado de mi hogar. Me había echado té caliente, me llamó mendiga y me sacó a la calle como un pedazo de basura. Y todo eso lo hizo delante de su esposa y sus hijos, que no hicieron nada para detenerlo. Extrañamente, en lugar de la desesperación que esperaba, sentí solo vacío y una ligera amargura. Era como si el último lazo que me unía a Aaron se hubiera roto finalmente, liberándome de cualquier ilusión o esperanza de que nuestra relación pudiera mejorar. Saqué el teléfono y tras dudar un momento marqué el número de Raymond. A pesar de ser su día libre, contestó casi de inmediato. Gwendolyn. ¿Pasa algo? Su voz sonaba preocupada y eso me conmovió inesperadamente, conteniendo las lágrimas. Le conté brevemente lo sucedido. Dios mío, exhaló Raymond cuando terminé. Es terrible. ¿Estás bien? ¿Necesitas atención médica? No. Solo quemaduras leves, respondí. Estoy en el Hotel Riverview. Aquí tienen de todo. Quédate allí, dijo con firmeza. Llamaré a mi amigo de la inmobiliaria. Te encontraremos un lugar decente para vivir, no solo un refugio temporal. Después de hablar con Raymond, me sentí un poco mejor. Al menos tenía trabajo, dinero y la perspectiva de un lugar donde vivir. Nada mal para una mujer de mi edad que acababa de ser echada de su hogar por su propio hijo. Mi siguiente llamada fue a Sibyl. No quería molestarla en su día libre, pero sentí que debía contarle a por lo menos uno de mis hijos lo que había pasado antes de que lo hiciera Aaron con su versión. Mamá, contestó Sibyl sorprendida. Raramente llamas los sábados. Ya no vivo con Aaron, dije, decidiendo no andar con rodeos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le conté todo, tratando de ser objetiva y sin exagerar, aunque algunos detalles, como el té caliente que me tiraron en la cara, le hicieron jadear de indignación. Dios mío, mamá. Eso es horrible, exclamó cuando terminé. ¿Quieres que Dominic y yo vayamos o que vengas a Portland? No, cariño, respondí suavemente, estaré bien. Tengo trabajo y dinero para vivienda. ¿Trabajo? Preguntó Sibyl. ¿Quieres decir voluntariado en la biblioteca? ¿Pero eso paga? Entonces decidí que era hora de decir la verdad, al menos a Sibyl, la más sensible de mis hijos. En realidad, no trabajo en la biblioteca, confesé. Soy directora financiera en PS Construction. Gano $75,000 al mes. Hubo silencio al otro lado de la línea. Y luego Sibyl estalló en risas. Mamá, estás bromeando, ¿verdad? $75,000 al mes. Eso es un... Es verdad, dije con calma. Raymond Pierce, mi antiguo jefe, me ofreció el puesto hace 2 meses. Lo mantuve en secreto para Aaron y su familia porque... Bueno, ya sabes por qué. Hablamos casi 1 hora. Sibyl me bombardeó con preguntas sobre mi trabajo, mis planes a futuro, y se ofreció a venir a ayudarme de nuevo. Le aseguré que podía manejarme sola, pero prometí mantenerla informada. Después de hablar con mi hija, llamé a Frank,
La reacción de mi hijo menor fue más contenida. Nunca fue particularmente emotivo, pero pude notar su genuina indignación por el comportamiento de Aaron y su alivio de que yo estuviera bien. A la mañana siguiente, me despertó una llamada de Raymond. Wendelin, mi amigo Márquez de la inmobiliaria, ha encontrado algo especial para ti. Es un departamento en River Heights. Una nueva comunidad cerrada con piscina y spa. Tiene 2 habitaciones y vista al río. Si te interesa, puede mostrártelo hoy. Acepté verlo, aunque dudaba que un departamento así estuviera dentro de mi presupuesto. River Heights era considerado uno de los complejos residenciales más prestigiosos de San Antonio. Márquez, un hombre enérgico de unos 50 años, me recibió en la entrada del complejo y me mostró el interior. Los jardines eran impresionantes. Céspedes bien cuidados, fuentes, senderos serpenteantes entre arbustos floridos. El departamento en sí era simplemente impresionante. Una sala amplia con ventanales panorámicos que daban al río, una cocina moderna con todos los electrodomésticos necesarios, 2 habitaciones, 2 baños e incluso un pequeño estudio. Márquez nombró el precio y me sorprendió. Estaba muy dentro de mis posibilidades con mi nuevo sueldo. El propietario se va al extranjero a trabajar por 3 años y quiere alquilar el apartamento a un inquilino confiable, explicó el agente inmobiliario. Le hablé de usted, la directora financiera de una empresa respetable, recomendada nada menos que por Raymond Pease. Está de acuerdo con un contrato a largo plazo, con una tarifa fija y derecho de tanteo si decide quedarse. Al día siguiente, firmé el contrato de arrendamiento para un apartamento en River Heights. Y para la noche, ya había trasladado mis pocas pertenencias desde el hotel. Las habitaciones vacías se veían incómodas. Pero eso era un problema temporal. Ahora tenía los medios para amueblar el lugar a mi gusto. El lunes regresé al trabajo con energía renovada. Mis colegas notaron el cambio en mi estado de ánimo. Parecía más enérgica y concentrada a pesar de todos los altibajos del fin de semana. Durante las siguientes 2 semanas me sumergí por completo en organizar mi nueva vida. Durante el día trabajaba en la oficina, donde Raymond y yo preparábamos la empresa para la venta, y por las noches trabajaba en el apartamento comprando muebles, vajilla y textiles, transformando poco a poco el espacio vacío en un verdadero hogar. Me permití un pequeño lujo. Pedí un sofá de diseño para la sala, una cama con colchón ortopédico con la que había soñado por mucho tiempo, y un comedor de madera natural. Cada nuevo objeto que aparecía en el apartamento parecía reforzar mi nueva identidad como una mujer exitosa e independiente que podía permitirse vivir como quería. Una noche, cuando Raymond y yo nos quedábamos tarde en la oficina discutiendo la estrategia para las próximas negociaciones con posibles compradores, de repente preguntó cómo llegas al trabajo. Wendelin, en taxi, respondí. Es conveniente, desde River Heights, no está lejos. ¿Por qué no compras un auto?, sugirió Raymond. Tu contrato incluye un coche de la empresa, pero aún no lo has usado. Lo pensé. De hecho, había una cláusula en el contrato sobre un coche de empresa, pero con la mudanza de Aaron y la instalación en mi nuevo apartamento, simplemente no había tenido tiempo para ocuparme de eso. No he manejado en años, admití. Después de que él murió, solo teníamos un coche y Aaron se lo llevó cuando se fue a la universidad. Después de eso, simplemente me acostumbré a usar el transporte público. ¿Pero sabes manejar?, preguntó Raymond. Claro, solo que no he practicado en un tiempo. Entonces está decidido, sonrió con su característica sonrisa decidida. Mañana vamos a elegir un auto para ti. Y no cualquier auto pequeño y aburrido, sino algo acorde a tu nuevo estatus. Al día siguiente, pese a su salud deteriorada, Raymond me llevó personalmente al concesionario de autos. No a cualquier concesionario, sino a uno de Jaguar, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Raymond, esto es demasiado, protesté al darme cuenta dónde habíamos llegado. No necesito un auto tan caro. Wendelin dijo serio, volteando hacia mí, no estaré mucho tiempo más. Quiero hacer algo bueno para personas que lo merecen. Déjame hacer esto. El gerente de ventas, que reconoció a Raymond, nos recibió con los brazos abiertos y nos llevó al showroom donde estaban los autos brillantes. Cada uno valía más de lo que había ganado en toda mi vida. Necesitas algo elegante pero con carácter, dijo él. Gerente mirándome de arriba abajo. Permíteme sugerirte el F-Type. Es nuestro deportivo convertible. Manejo increíble. Aceleración de 0 a 100 km/h en 4 segundos y absoluto confort. Nos llevó a un auto azul oscuro reluciente con interior de cuero color crema. El auto parecía una obra de arte. Líneas fluidas, faros agresivos y curvas elegantes. El gerente organizó una prueba de manejo y 20 minutos después salíamos del showroom en un FTJP y con un instructor en el asiento del copiloto. Raymond se quedó en el showroom. No se sentía lo
suficientemente bien para tanta emoción. Me sentí insegura durante los primeros minutos al volante. Demasiados botones, pedales muy sensibles, motor demasiado potente. Pero gradualmente, bajo la guía del instructor, comencé a acostumbrarme. Y cuando entramos a la autopista y realmente sentí lo que este auto era capaz de hacer por primera vez, me invadió una ola de puro deleite. Lo estás haciendo muy bien, elogié al instructor. Para alguien que no maneja desde hace mucho tiempo, tienes reflejos excelentes. De vuelta en el showroom, supe que no podía renunciar a ese auto. Parecía encarnar mi nueva vida, brillante, rápida, llena de posibilidades. 2 días después, me convertí en la orgullosa dueña de un nuevo Jaguar F-Type, una belleza azul, oscuro que ahora ocupaba un lugar destacado en mi espacio de estacionamiento en River Heights. La empresa pagó el auto en su totalidad como parte de mi paquete de indemnización. Incluso organizó para que tomara clases intensivas de manejo con un instructor profesional. Era como si el mundo se hubiera abierto ante mí, con mi propio apartamento, un trabajo prestigioso y un auto de lujo. Me sentía 10 años más joven. Literalmente rebosaba de energía. Daba largas caminatas por el malecón. Me uní a la piscina del complejo e incluso empecé a tomar clases de yoga para adultos mayores. Mi transformación física continuó también. Actualicé mi guardarropa, eligiendo ropa elegante pero moderna, que favorecía mi figura en lugar de esconderla bajo túnicas sin forma, como había hecho antes. Un estilista en un salón de moda me dio un nuevo corte de cabello y me enseñó a aplicar maquillaje natural que refrescaba mi rostro sin hacerlo parecer vulgar. Literalmente has florecido, comentó Raymond cuando llegué a la oficina con un traje lavanda nuevo y el cabello arreglado. Pareces haber rejuvenecido 15 años. Siento que así es, admití. Es como si hubiera empezado mi vida de nuevo. Y era verdad. Por primera vez en muchos años, sentía que no era solo una función, una madre, una abuela, una ama de casa, sino una persona completa con propios deseos, ambiciones y derecho a la felicidad. Hablaba regularmente con Sybil y Frank, quienes estaban encantados de ver los cambios en mí. Sybil incluso voló para el fin de semana para ver mi nuevo apartamento y, por supuesto, mi auto. Dios mío, mamá, luces increíble, exclamó abrazándome en el aeropuerto. ¿Y ese es tu auto? ¿En serio? Tuvimos un fin de semana maravilloso, recorriendo la ciudad, cenando en buenos restaurantes, hablando de todo. Sybil admitió que nunca me había visto tan feliz y enérgica. Sabes, siempre me preocupé por ti, dijo mientras estábamos en el balcón de mi apartamento, tomando vino y viendo el atardecer sobre el río. Temía que terminaras viviendo sola en tu vieja casa, contando cada centavo. Y cuando te mudaste con Aaron, sentí que algo no iba bien, pero no sabía qué tan mal estaba. Yo tampoco me di cuenta, admití, no hasta que pude verlo desde afuera. Después de que ella se fue, Frank vino a visitarme, tomó 3 días libres y voló desde Chicago. Al ver mi nueva vida, simplemente negó con la cabeza con respeto. Wow, mamá, nos dejaste a todos atrás. Pasamos un tiempo maravilloso juntos, a diferencia de mi hermana. Frank era más práctico y me ayudó con algunos asuntos técnicos. Instaló mi computadora, montó un sistema de seguridad en el apartamento e incluso colgó estantes en el closet. ¿Sabes?, dijo al despedirnos en el aeropuerto, siempre supe que eras especial, pero has superado todas las expectativas. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis hijos, al menos 2 de ellos, me veían no solo como madre, sino como una persona con logros y fortalezas propias. El trabajo también iba bien. Raymond y yo completamos la reestructuración de la empresa y comenzamos las negociaciones con compradores potenciales. La condición de Raymond empeoraba. Ahora venía a la oficina solo una vez por semana y pasaba la mayor parte del tiempo trabajando desde casa o en el hospital. Pero su mente seguía aguda y continuábamos funcionando como un equipo bien aceitado. A principios de agosto, Raymond Pierce me llamó a su casa. Su estado había empeorado considerablemente. Ya no podía venir a la oficina y pasaba la mayor parte del tiempo en cama, bajo la supervisión de una enfermera, pero su mente permanecía clara y su interés por los asuntos de la empresa intacto. Gwendolyn, dijo mientras me acomodaba en una silla junto a su cama, con una carpeta de documentos en el regazo. Novedades sobre posibles compradores, sí. Y buenas noticias, sonreí. Bradford Industries ha aumentado su oferta a 120 millones. Sus abogados ya están redactando el contrato, excelente. Raymond sonrió débilmente. Espero vivir para ver la firma. No digas eso, le cubrí la mano con la mía. Verás cómo tu empresa pasa a buenas manos. Discutimos algunos asuntos de negocios. Luego, la conversación tomó un giro inesperadamente personal. ¿Y tu hijo?, preguntó Raymond.
No me dijiste si has tenido contacto con él desde aquel incidente. Ninguno, negué con la cabeza. Llamó algunas veces, dejó mensajes, pero no devolví las llamadas. Eso es lo correcto, asintió Raymond. Pero sabes, mi hija me contó algo interesante. Su esposo trabaja en la compañía de seguros donde tú, Aaron, solía trabajar. Resulta que lo despidieron por un error grave en los informes que le costó a la empresa. Un cliente importante, ya, veo. Sentí una leve punzada de lástima, pero nada más, qué pena. Raymond continuó, no es todo. Se rumorea que está en serios problemas financieros. El banco amenaza con embargar su casa por pagos atrasados. Él y su esposa intentan venderla rápido. Pero el mercado no está favorable ahora. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Por un lado, sentía pena por Aaron. Por más mal que me hubiera tratado, seguía siendo mi hijo. Por otro, no podía evitar pensar que había cierta justicia superior en esta situación. No te lo digo para regodearme, dijo Raymond con suavidad. Notando mi confusión, solo pensé que debías saberlo. Quizá es hora de sacar tus cosas de su casa antes de que sea demasiado tarde. Quizá tienes razón, respondí pensativa. Hay fotos, cartas y algunos recuerdos que no tuve tiempo de llevarme ese día. Entonces no lo pospongas, aconsejó Raymond, y a Wendelin. No dejes que él te lastime otra vez. Mereces algo mejor. De esa noche llamé a Jill para saber qué sabía sobre Aaron. Ella confirmó lo que dijo Raymond y añadió algunos detalles. Daisy me llamó la semana pasada. Mamá, están en una situación desesperada. Aaron no encuentra trabajo nuevo. Lo despidieron en un escándalo y no consiguió referencias. Están vendiendo la casa, el auto, hasta los muebles. Daisy preguntó si podía prestarles algo de dinero. ¿Y qué respondiste? Que nosotros mismos estamos en una situación difícil ahora. Sibyl suspiró, y es verdad. Dominic espera un ascenso. Pero lo han puesto en pausa por la reestructuración en su empresa y por los niños. Ya sabes cuánto cuesta la educación hoy en día. Lo sé, cariño, dije suavemente, hiciste lo correcto. Mamá, la voz de Sibyl se hizo más baja. ¿No crees que deberías ayudarlos? Sé que Aaron hizo algo terrible, pero sigue siendo tu hijo, lo pensé. ¿Realmente quería ayudar a Aaron después de todo lo que me había hecho? Después de toda la humillación. Después de que me echara de la casa y me tirara té caliente. No lo sé, respondí honestamente, necesito pensarlo. Pero primero quiero recoger mis cosas. Lo llamaré mañana y arreglaré una reunión. Después de hablar con Sibyl, me senté largo rato en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de San Antonio por la noche y pensando en las vicisitudes del destino. Hace 4 meses era una pensionista impotente, viviendo en la casa de mi hijo como una sirvienta gratis. Y ahora era una directora financiera exitosa, con un apartamento lujoso y un auto deportivo. Y Aaron, que me había tratado tan cruelmente, se encontraba en una situación desesperada. ¿Había alguna justicia superior en juego aquí? ¿O solo era una coincidencia? ¿Qué debía hacer ahora? ¿Ayudarlo a dejar que cosechara las consecuencias de sus actos? Por la mañana llamé a Aaron. Contestó casi de inmediato y había una extraña excitación en su voz. Mamá, ¿eres tú? Sí, Aaron, traté de hablar con calma. Quisiera recoger mis cosas que aún están en tu casa. ¿Cuándo puedo ir? Claro. Claron, dijo con inusual amabilidad, puedes venir cuando quieras. Estaré en casa todo el día. Entonces, vendré mañana alrededor de las 11, dije. Está bien, mamá. Quería decirte que me alegra mucho que hayas llamado. Te extrañamos. Casi me reí del cambio repentino en el tono. No hace mucho me había llamado mendiga y me había echado de la casa. Y ahora, de repente, me extrañaba. Si Bill le habría contado sobre mi nuevo trabajo, o estaría tan desesperado que estaba dispuesto a humillarse ante cualquiera solo para obtener ayuda económica. Nos vemos mañana, Aaron, dije y colgué sin responder a su efusivo sentimentalismo. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado. Eligiendo un elegante vestido tuvo color marfil, zapatos de tacón bajo y joyería dorada minimalista. Me maquillé y arreglé el cabello. Al mirarme al espejo apenas me reconocía. La mujer bien arreglada y segura de sí misma era tan distinta a la anciana abatida que había sido apenas unos meses atrás, a las 10:30 en punto. Me subí a mi Jaguar y me dirigí a la casa de Aaron. El clima era hermoso, un sol brillante. De agosto, una brisa ligera, condiciones perfectas para conducir con la capota baja. El auto deslizaba suave por las calles, atrayendo miradas admirativas de transeúntes y otros conductores. ¿Quién hubiera pensado que, a mis 68 años, estaría manejando un convertible deportivo y disfrutando cada minuto? Al doblar en la calle donde vivía Aaron, mi corazón comenzó a latir más rápido involuntariamente. No había estado allí desde el día que mi hijo me echó de casa. El vecindario lucía igual. Casas ordenadas tras cercas bajas, céspedes recortados, bicicletas de niños en las entradas. Pero ahora lo veía todo como desde afuera.
como una extraña, no como una residente. La casa de Aaron destacaba entre las vecinas y no de buena manera. El césped estaba descuidado. Había manchas de aceite en la entrada y un cartel de su vende con el teléfono de un agente inmobiliario estaba clavado en el jardín. Aparqué el Jaguar justo frente a la casa. Apagué el motor y me quedé inmóvil un momento, reuniendo mis pensamientos. ¿Qué sentía? Extrañamente, casi nada, ni ira, ni resentimiento, ni ganas de venganza o regodeo. Solo una calma confianza de que aquella etapa de mi vida había terminado y que había venido a ponerle fin. Salí del auto, enderecé los hombros, y me dirigí a la puerta principal, antes de que pudiera tocar el timbre. La puerta se abrió de golpe y Aaron apareció en el umbral. Había perdido peso y se veía demacrado en el tiempo que no nos habíamos visto. Sus ojos estaban hundidos con ojeras oscuras y claramente tenía más canas en el cabello. Mamá exclamó con alegría exagerada, «Me alegra mucho verte». Dio un paso para abrazarme. Pero yo retrocedí un poco y él se detuvo torpemente. Bajando los brazos, «Hola, Aaron», dije con calma, «he venido por mis cosas». «Sí, claro», asintió, sonriendo aunque parecía forzado. «Pasa, por favor». Daisy preparó té y galletas. Entré en la casa, notando cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Algunos muebles habían desaparecido. Los cuadros habían sido retirados de las paredes, y lo que quedaba parecía descuidado y lúgubre. Había un olor extraño en el aire, mezcla de comida rancia. Polvo y desolación general. Daisy me esperaba, en la sala, vestida con lo que aparentemente consideraba su mejor vestido, un poco pasado de moda y no muy favorecedor para su figura arebaste. Elliot y Nora estaban sentados cerca en el sofá, inusualmente callados y claramente incómodos. Gwendolyn se acercó a Daisy con una sonrisa falsa. «¡Qué maravilla verte! Estás radiante». Su voz sonaba genuinamente sorprendida y su mirada evaluaba mi atuendo, mi peinado, mis joyas, todo tan diferente a mi apariencia anterior. «Gracias», Daisy, asentí. «Tú también. Te ves bien». La última frase fue una mentira descarada. Daisy lucía agotada y descuidada, con maquillaje corrido y el cabello opaco. «Por favor, siéntate», dijo Aaron señalando una silla. «¿Quieres té o café?» «No, gracias». Me mantuve de pie. «No tengo mucho tiempo. Solo quería recoger mis cosas». «Sí, claro». Aaron se frotó las manos nervioso. «Ya empaqué todo en cajas. Están en el garaje. Pero tal vez quieras quedarte un rato. No nos hemos visto en tanto tiempo, ¿y de quién es la culpa?», pregunté sin elevar la voz. Pero con firmeza, Aaron se sonrojó y bajó la mirada a mamá. «Lo siento mucho por lo que pasó. No fue yo mismo. Dije cosas terribles. Lo sé, es imperdonable. Pero tal vez podríamos empezar de nuevo». Observé detenidamente a mi hijo. Sus ojos mostraban desesperación, pero no arrepentimiento. Parecía un hombre que se ahoga agarrándose a cualquier cosa, no alguien que lamentara sinceramente sus actos. «Aaron», dije con calma, «no pretendamos. Te enteraste de mi nuevo trabajo por Sibyl o Frank y decidiste que podría ayudarte. Con dinero. Por eso de repente recordaste tus lazos familiares». «¿Qué?». Nor fingió indignación. «¿Cómo puedes pensar eso? Solo. Todos te extrañamos. ¿Verdad?». Chicos, Elliot y Nora sintieron al unísono, pero sus rostros permanecían impasibles. Era obvio que los habían obligado a participar en esa farsa. «Mamá, escuché que ahora trabajas en tu antigua empresa», continuó Aaron, claramente cambiando de táctica. «Eso es genial. Siempre supe que eras una gran profesional. ¿Y ese? ¿Es tu coche afuera? Impresionante». «Sí, es mi Jaguar». Me permití una leve sonrisa. «Un coche de empresa. Parte de mi paquete de compensación como directora financiera». Daisy no pudo ocultar su sorpresa. «Pero dijiste que eras voluntaria en la biblioteca». «Mentí», respondí simplemente. «No quería que supieras mi verdadero trabajo ni salario». «¿Salario?». Se inclinó Aaron. «¿Y cuánto ganas, si no te importa que pregunte?» $75,000 al mes», dije con calma, sin presumir. Simplemente declarando un hecho. La habitación quedó en silencio. Aaron se quedó congelado con la boca abierta. Daisy palideció y los niños mostraron su primer signo de interés en la conversación, mirándose entre sí sorprendidos. «$75,000 al mes», repitió Aaron despacio, como si no creyera lo que escuchaba. «Pero eso es más de lo que ganabas en un año en la compañía de seguros». Terminé por él. «Sí. La vida está llena de ironías, ¿verdad, mamá?». «Eso es increíble». Aaron parecía haber encontrado finalmente su voz. «Me alegro mucho por ti. Y sabes, es mejor que haya salido así. Has ganado independencia, una nueva vida, gracias a que me echaste de la casa y me tiraste té caliente». Alcé una ceja. «Bueno, no era eso a lo que me refería», dijo avergonzado, «solo que todo es para bien, ¿no?». Quizá no estuve de acuerdo. «Pero no finjas que querías ayudarme. Querías deshacerte de la carga, como me llamaste».
Mamá, me equivoqué, dio un paso hacia mí con voz suplicante. Lo admito. Actué terrible, pero todos cometemos errores, ¿no? No nos enseñaste a perdonar, sí das en ti y te perdono. Aaron. Pero eso no significa que olvidaré ni que debo arriesgarme a que me traten así otra vez, pero hemos cambiado, intervino Daisy. Estos últimos meses han sido difíciles para nosotros. Hemos reevaluado muchas cosas, sí, especialmente cuando supiste que gano 75,000 al mes. No pude resistir el sarcasmo. Wendelin. Lo sentimos mucho, se acercó Daisy con voz melosa, y nos gustaría que vuelvas a ser parte de nuestra familia. ¿Quieres decir que te gustaría que mi dinero formara parte de tu familia? La corregí, seamos honestos, al menos ahora. Mamá, no seas así. Aaron dio otro paso hacia mí. Claro que estamos pasando dificultades financieras. Pero no es por el dinero. Es que, me he dado cuenta de lo mucho que significas para nosotros. Suspiré. Su falta de sinceridad era casi palpable. ¿Dónde están mis cosas, Aaron? Pregunté, decidiendo no continuar con aquella conversación inútil. En el garaje, dijo, visiblemente desinflado. Te acompaño. Caminamos por la cocina hasta el garaje, donde efectivamente había 3 cajas de cartón con mamá escrito al costado. Eso es todo, dijo Aaron. Intenté no olvidar nada. Tus álbumes de fotos, libros, objetos personales. Abrí la caja superior y revisé el contenido. Todo parecía estar en orden, mis fotos viejas, cartas, algunos recuerdos. Gracias, asentí. ¿Puedes ayudarme a llevarlas al auto? Aaron tomó 2 cajas y yo la tercera, la más liviana. Salimos de la casa y nos dirigimos a mi Jaguar. Daisy y los niños nos siguieron, claramente sin querer perderse el espectáculo. Wow, exhaló Elliot, hablando por primera vez desde que llegué. ¿Ese es realmente tu auto, abuela? Sí, Elliot, es mi auto, dije, abriendo la cajuela. Lo suficientemente grande para guardar las 3 cajas. Genial, murmuró el chico con admiración renuente. Aaron colocó cuidadosamente las cajas en la cajuela y se volvió hacia mí. Mamá, por favor, hablemos. Sé que hice algo terrible, pero soy tu hijo, tu carne y sangre. ¿No puedes darme una segunda oportunidad? Lo miré fijamente. Frente a mí estaba un hombre adulto. Mi propio hijo, a quien di a luz, crié y por quien me sacrifiqué durante muchos años. Pero en sus ojos vi solo cálculo y desesperación, no amor ni arrepentimiento. ¿Sabes, Aaron?, dije con calma, cuando me echaste de la casa, me llamaste mendiga y dijiste que no era nadie, que vivía en tu casa por tu bondad. No me viste como persona, solo como una función, una sirvienta conveniente que cocinaba, limpiaba y cuidaba a los niños. Me equivoqué, dijo bajando la mirada. No lo quise decir, no, lo hiciste, negué con la cabeza, y ¿sabes qué es lo más triste? Que casi te creí. Casi creí que no era nadie, que no merecía respeto ni una vida digna. Pero ahora sé que eso no es cierto. Cerré la cajuela y rodeé el auto para sentarme al volante. Mamá, por favor. Aaron me siguió, estamos al borde de la bancarrota. El banco está tomando la casa. No tengo trabajo. Los niños podrían quedar en la calle. Lamento que estés en esta situación, dije sinceramente. Pero eres un hombre adulto, Aaron. Te las arreglarás. Pero podrías ayudar. Su voz tomó un tono familiar y exigente. Ganas una fortuna y tu propio hijo podría quedarse sin hogar, como tú mismo me dijiste una vez. Abrí la puerta del auto. Veamos cómo te las arreglas sin nosotros. Ahora te toca a ti descubrir la respuesta a esa pregunta. No puedes hacer esto. La voz de Aaron se volvió histérica. Soy tu hijo. Sí, eres mi hijo, respondí, sentándome al volante. Y por eso mismo no voy a darte dinero. No te ayudará a ser mejor persona. Quizá cuando enfrentes las consecuencias de tus actos, finalmente aprendas a valorar a los demás y a tratarlos con respeto. Arranqué el motor y el rugido poderoso hizo que Aaron diera un paso atrás. Adiós, Aaron, dije, te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Mamá hizo un último intento desesperado. No puedes simplemente irte. Somos familia. Familia no es solo sangre, respondí. Es respeto mutuo, cuidado y apoyo. Cuando estés listo para una relación familiar real, sabes dónde encontrarme. Con eso, me alejé dejando a Aaron, Daisy y los niños en la entrada con caras confundidas y airadas. Mientras tomaba la autopista, sentí una extraña sensación de alivio. No maldad ni satisfacción vengativa, sino alivio. Como si un peso pesado se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en muchos años, estaba completamente libre. Libre de culpa, de falsas responsabilidades, de relaciones tóxicas. Esa noche, me senté en el balcón de mi apartamento, tomando una copa de vino fino y mirando las luces de San Antonio por la noche. Las cajas con mis cosas de la casa de Aaron permanecían sin desempacar en un rincón de la sala. Decidí revisarlas al día siguiente con la mente despejada. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos.
Eras Jibil, mamá, ¿cómo te fue? Su voz sonaba preocupada. Bien, respondí con calma, recogí mis cosas y me fui. ¿Y Aaron te pidió ayuda? Sin sonreí en cuanto supo de mi salario. Recordó que soy su amada madre. ¿Y qué decidiste? Preguntó Jibil con cautela. Me negué, contesté simplemente, no porque quiera vengarme, sino porque no lo ayudará a ser mejor persona. Tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos él mismo. Hubo silencio al otro lado de la línea y entonces Jibil dijo en voz baja, ¿sabes, mamá? Creo que tienes razón. Aaron siempre fue complicado. Tal vez esto es justo lo que necesita. Tal vez le estuve de acuerdo, el tiempo dirá. Después de hablar con mi hija, regresé al balcón. La noche era cálida, con una brisa ligera que traía el aroma de árboles en flor desde el malecón. A lo lejos sonaba música y podía oír la risa de personas viviendo sus vidas con alegrías y penas. Pensé en lo extraño que es el destino. Hace 6 meses era una anciana dependiente y abatida a quien su propio hijo consideraba una carga. Ahora era una mujer exitosa, financieramente independiente, con casa propia, auto y, lo más importante, un sentido de autoestima. El dinero ciertamente había cambiado mi vida para mejor. Me había dado libertad, comodidad y oportunidades que nunca tuve antes. Pero la verdadera riqueza no llegó con una cuenta bancaria, sino con la conciencia de mi propio valor. La capacidad de defender mis límites y el coraje de vivir como creo que es correcto.